Una de las cosas fascinantes que tiene el cerebro humano es que no le gusta quedarse con preguntas abiertas, con preguntas sin resolver, ¿ya? Entonces, de manera intuitiva, de manera natural, cualquier pregunta que nos hagan o que nosotros mismos nos hagamos, nuestro cerebro trata de responderla. Es un defecto evolutivo que tenemos, ¿ya? Y que condiciona de que necesitamos tener alguna respuesta, aunque no sea correcta, pero darle alguna respuesta a nuestras inquietudes, ¿ya? Por ejemplo, eh, no sé, si ustedes eh, se despiertan un día y se preguntan cómo iba a estar el humor de mi mamá, por inmediatamente su cerebro va a darle una respuesta, con mirarla, con apreciar su carácter, su rostro, con apreciar no sé, la historia para atrás de cómo ha sido. Y uno puede dar una respuesta intuitiva, basándose en algunos antecedentes. Si se pregunta, ¿piensas que hoy irá a ser frío o calor? También el cerebro se responde de inmediato y nos da una respuesta automática basada en la observación del ambiente, basada en la época en la que está uno, y así el cerebro empieza a dar respuestas, ¿ya? Si se pregunta dónde estará mi pareja en este momento, también el cerebro se responde. Tal vez probablemente se equivoquen, pero al menos va a pensar que está en su casa o que está con su amigo, qué sé yo. Pero el cerebro se responde. Y, esa, y, ese, y ese hecho fascinante que se responde hace de que los seres humanos tengamos una tendencia a respondernos tanto las cosas que no son importantes como las cosas importantes. Y la pregunta, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene la vida? Es una de las más importantes. Como consecuencia de esto, nos encontramos de que en todas las culturas grandes y pequeñas vamos a encontrar lo que se conocen como los mitos de la creación, eh, que son historias, la mayoría con componentes algo fantásticos, que nos indican cómo el hombre trató de darle una respuesta a esas enormes interrogantes que el hombre se planteó eh, para tratar de determinar de dónde venimos. ¿Ok? Por ejemplo, en esta imagen que está acá, esta es una pintura de un pintor italiano del medioevo que se llamaba Jacopo Comín, pero es más conocido como Tintoretto, y representa un mito griego. La mujer es Hera, la madre de los dioses, ¿ya? Esposa de Zeus. El bebé que está ahí es Hércules, hijo de Zeus, pero no de Hera. Zeus la obligó a que lo amamante, ¿ya? Y el hombre que está ahí retirando a Hércules es Hermes, el mensajero de los dioses. Se dice que cuando Hermes retiró a Zeus del pecho de Hera, como Hércules era ya tan fuerte desde que nació, eh, un chorro de leche salió disparado hacia el cielo. Y por esa razón es que nuestra galaxia se llama como se llama. Se llama Vía Láctea. Porque si ustedes han tenido la posibilidad de observarla, realmente parece un río de leche. ¿Ya? Es muy hermosa. Eh, Era una respuesta que los griegos de hace más de 2500 años se dieron para poder comprender y de alguna forma responder a esa maravilla natural que tenían sobre sus cabezas. ¿Ok? Eh, si analizamos otras culturas, vamos a encontrar también cosas que tienen algo de fantasía con algo de sentido. Por ejemplo, el mito de Pancú, ¿ya? En esa estampilla se puede ver, es una mitología oriental, que dice de que al principio solo existía un gigante que se llamaba así, Pancú, y que cuando falleció, de su aliento se formó en viento, ¿ya? Su voz se convirtió en truenos, un ojo se convirtió en el sol, otro ojo en la luna,
sus músculos formaron las llanuras, sus huesos formaron las montañas, ¿ya? Sus venas formaron ríos, lagos. eh, de las pulgas de su cabeza salimos los humanos. Era una forma de darle sentido a lo que uno no podía explicar coherentemente. Y así en todas las culturas han tratado de darle una respuesta, ¿no? Los Vedas, la serpiente arcoíris australiana, la serpiente cósmica de África, ¿ya? Los mitos de Nanru, Yang, eh, la mitología nórdica que tan llamativa también, ¿ya? En estos lados del mundo también tenemos mitologías de creación, ¿ya? Eh, los incas indicaban que Huiracocha creó el mundo desde la oscuridad, ¿ya? Creó gigantes que después lo destruyó, cosas que se van repitiendo a veces en mitologías, ¿ya? Eh, el mito de las serpientes, este mito de la, el mito de las serpientes Kai Kai Tren Tren, por ejemplo, nos refleja cómo el hombre combinaba cosas fantásticas con elementos de la naturaleza, ¿ya? Eh, una era marina y la otra era terrestre, se peleaban y cuando se peleaban empezaban a destruir cosas y era simplemente un reflejo de lo que pasa en esta zona del continente. Hay terremotos, hay maremotos y por lo tanto el hombre era su respuesta, como no podía entender tectónica de placas, hablaba de animales fantásticos que generaban esos movimientos al pelearse. ¿Okay? Nosotros en la actualidad tenemos la posibilidad de poder comprender y de poder respondernos de manera más acertada todos estos grandes planteamientos que la humanidad se ha venido haciendo hace mucho tiempo, particularmente referidos a lo que es eh, esta gran pregunta de cómo surgió la vida, ¿ya? Pero para entender cómo surgió, hay que entender qué es. Y la verdad es que definir la vida no es complejo, ¿ya? Es muy difícil, dada su complejidad y diversidad. Eh, hay seres que son unicelulares y hay seres que están formados por miles de millones de células, ¿ya? Hay seres que fabrican su alimento y otros seres que se comen a otros seres para poder mantenerse, ¿ya? Hay algunos que respiran oxígeno y lo necesitan y otros para los cuales el oxígeno los mata. Hay algunos que pueden vivir a temperaturas arriba de 100 grados, otros abajo de 0 grados, otros a ninguna de esas temperaturas, ¿ya? Eh, hay algunos que se mueven, que no se mueven, hay algunos que se producen a través del sexo, otros no, y así. Hay una enorme variabilidad de formas de vida, por lo que la definición se complica. Lo que sí es bastante sencillo es reconocer la vida. No sé si se han fijado, pero un niño de 4 o 5 años reconoce que está vivo de lo que no está vivo y lo señala con facilidad. Y te puede señalar una roca diciendo que no está viva o una planta, a pesar de que no se mueve, la diferencia sabiendo de que está viva. ¿Ok? Entonces, la vida se reconoce, pero la definición ya cuesta más. ¿Ya? Dentro de todas las formas de definirla, aquí hay una definición que trata de aproximarse más o menos a lo que sería reunir las condiciones básicas de lo que es una entidad viviente. Y en primer lugar, tenemos que decir que la vida es un sistema químico. Ya hemos visto moléculas, eh, varias en esta unidad anterior. Pues la vida es un sistema químico, pero este sistema químico tiene la capacidad de atravesar procesos evolutivos. Y atravesar procesos evolutivos significa adaptarse a los cambios medioambientales. ¿Ok? La Tierra está cambiando permanentemente, los seres están cambiando para poder acomodarse a esos cambios de temperatura, atmosféricos, etcétera, etcétera. Este sistema químico, además, necesita energía del medio. ¿Ok? Eh, y para eso realiza toda una serie de transformaciones que también la vamos a estudiar más adelante. ¿Ok?
para poder mantenerse en un estatus que se correlaciona con el principio básico de la homeostasis. ¿Ok? Eh, Algunos transforman energía solar en energía química, otros una forma de química en otra, energía química en movimiento, energía química en luz, energía química en otras formas. Toman energía del medio y la razón de ello es para poder mantener ese estado de homeostasis metabólica que, que se requiere para mantenerse con vida. ¿Ok? ¿Dónde encontramos la vida? La vida la vamos a encontrar por ahora en la Tierra y ni siquiera en todas partes de la Tierra, ¿ya? Ni siquiera en todas partes. La vida está restringida apenas a una pequeña franja de corteza terrestre. De hecho, si nos ponemos a excavar, vamos hacia abajo, en unos cuantos decenas de metros se acaba la vida. Si vamos hacia arriba, en unos cuantos kilómetros se acaba la vida también. ¿Ok? Entonces, por ahora estamos en ese pequeño espacio, somos un fenómeno que está restringido a la corteza terrestre. ¿Ya? Por ahora de este planeta nada más. ¿Cuándo se originó la vida? Diversos análisis han ido poniéndole fecha al origen de la vida y los últimos fósiles que se han encontrado que contienen restos evidentes de organismos eh, que eran unicelulares, similares a bacterias, son de hace unos 3.800 millones de años. ¿Ya? Están en Canadá, una zona que se encontró estos restos y se los dató más o menos a esa fecha. Así que probablemente la vida haya surgido hace unos 3.800 o 4.000 millones de años atrás. ¿Ok? Eh, en ese entonces, y aquí tenemos que considerar que como la vida surgió en la Tierra, tenemos que considerar el contexto en el cual surgió la vida. Y aquí tenemos que hablar acerca de la Tierra y cómo se originó nuestro planeta. La vida tiene o sea, la Tierra tiene unos 4.500 millones de años atrás y surgió justo o asociada a la formación del sistema solar. Nuestro sistema solar es uno entre tantos miles de millones de, de otros sistemas que contienen elementos similares, donde tienen una estrella que contiene como el 99% de la masa del sistema y algunos otros pedazos que sobraron, que dan vuelta alrededor, que los conocemos como planetas. ¿Ya? Esta fotografía está a una escala más o menos aproximada de cómo es realmente la comparación entre nuestro Sol y los planetas. Y podemos ver ahí que nuestra Tierra apenas se ve con un puntito. Y ahí si ven otro puntito más chico, esa es la Luna que está ahí abajo. ¿Ya? Eh, Nuestro sistema es uno entre muchos, porque el universo está organizado justamente como sistemas metidos dentro de sistemas. ¿Ya? Si ustedes quisieran darle su dirección a, a un, a un extraterrestre, partirían dándole su dirección en Talca, indicando que Talca es una ciudad de Chile, que Chile es un país de un subcontinente llamado Sudamérica, que es parte de un continente más grande llamado América, que está en el tercer planeta de la estrella que le conocemos como Sol, ¿ya? Y que el Sol a su vez es parte de lo que se conoce como el vecindario local de estrellas, que son varios millones de estrellas que están cerca del Sol. ¿Ya? Cerca se refiere a unas decenas, a centenas de millones, de centenas de años luz. ¿Ya? Eso es cerca, hablando de distancias astronómicas. Eh, a su vez, ese grupito de estrellas están en un bracito de, en un bracito pequeño de la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene varios brazos. Eh, Uno de esos brazos pequeños que está en el tercio exterior, por ahí tenemos al Sol con su vecindario local de estrellas. eh, y la Vía Láctea, junto con Andrómeda y otras constelaciones que están relativamente cerca, que se conocen como el grupo local de galaxias, grupo galáctico local,
forman parte de lo que es el superclúster de Virgo, ¿ya? Que es una millonada de constelaciones que están más o menos ligeramente hacia el sur del universo observable. ¿Ya? Eso sería como nuestra dirección. Es muy grande el universo. ¿Cuándo empezó el universo? El universo empezó hace unos 13.800, bueno, los cálculos más precisos que salieron el año pasado dicen que fue hace unos 13.820 millones de años aproximadamente. ¿Ya? Allí, a partir de un punto que se conoce como singularidad, eh, generó una explosión y empezaron a expandirse el universo y a enfriarse. ¿Ya? No podemos hablar de antes del Big Bang porque con el Big Bang surgió todo lo que conocemos y un montón de cosas que todavía no conocemos. ¿Ok? Eh, Surgió el tiempo, surgió el, la materia y un montón de otras cosas más que aún no tenemos claro de cómo funcionan o cómo están constituidas. ¿Ok? El Big Bang es una teoría que tiene bastantes evidencias y, y una de las evidencias más claras que manifiesta son lo que se detectó hace unos 6 7 años atrás, que se conocen como ondas gravitacionales, ¿ya? Con con un tipo especial de telescopios llamados Laser Interferometer Space Antenna, cuyo acrónimo es LISA, le pusieron LISA por hacerle juego al nombre de la hermana de Bart Simpson, ¿ya? Eh, con este tipo de telescopios se detectó algo que las películas de acción actuales nos han enseñado muy bien, que cuando hay una explosión se generan ondas. Bueno, el Big Bang fue una explosión, por ende también debería haber generado algún tipo de ondas. Y lo que generaron fueron ondas de gravedad. Entonces, recorren el universo esas ondas desde el punto que se formaron y así se va rastreando o se va generando eh, eh, el hecho de que realmente es muy probable de que nuestro universo haya empezado con esta explosión gigantesca. ¿Okay? Como les decía, con el Big Bang se dio inicio a las dimensiones que conocemos, ¿ya? El espacio, el tiempo, y también a un montón de cosas que todavía no conocemos bien. Porque cuando se ha medido la composición del universo, resulta que cuando se generó el Big Bang y poco tiempo después, cuando empezó a enfriarse, se formaron eh, hidrógeno y helio, que son los dos átomos más sencillos que se conocen. ¿Ok? Y que a la fecha constituyen como el 99% de todos los átomos que hay en el universo. ¿Ya? Eh, pero, pero habrá cantidad inmensa de estos átomos en el universo, pero no representan más allá del 4% del total. Entonces, ¿cómo, ¿qué es el otro 96% del universo? Bueno, son dos cosas de las cuales se tiene muy poca idea y y que los astrónomos llaman alegremente materia oscura y energía oscura. ¿Por qué les llaman así? Porque una es afectada por la gravedad y por eso se supone que tiene algún tipo de materia, y la otra no es afectada por la gravedad, así que debe ser algún tipo de energía. El 96% del universo es desconocido. ¿Ya? Si solamente surgieron hidrógeno y helio, ¿dónde surgieron los otros átomos? Pues en las estrellas. ¿Ya? Cada uno de los átomos que nos compone, a excepción del hidrógeno que tenemos, que es como el 10% de nosotros, surgió en alguna estrella. Estrellas que crecieron, que envejecieron, que explotaron, que se formaron novas o supernovas, y en ese colapso se fusionaron átomos y generaron carbono, oxígeno, nitrógeno, fierro, todos los elementos que conocemos. ¿Ya? Entonces, somos en realidad polvo de estrellas. ¿Ok? Por si algún día se sienten tristes, recuerden eso. Cuando uno habla de tiempos del universo y recurre a hablar de millones de años, uno puede pretender o puede creer que está entendiendo la complejidad de esta temporalidad, pero en realidad no es así.
¿ya? El cerebro humano no está preparado para dimensionar correctamente el tiempo cuando uno habla de millones de años, ni siquiera de miles de años a veces, ¿ya? Nuestra escala temporal de vida se acerca a los 100 años aproximadamente, eh, y por ende, ese es el rango de tiempo que nuestro cerebro comprende bastante bien, ¿ya? Entonces, cuando uno dice que el universo surgió hace 13.800 millones de años, es un número, pero nuestro cerebro no alcanza a procesarlo en su real dimensión. Si decimos que la Tierra tiene 4.500 millones de años, tampoco nuestro cerebro en realidad lo está comprendiendo correctamente, aunque nos parezca que sí, ¿ok? Uno de los divulgadores más famosos y geniales que han existido, Carl Sagan, se le ocurrió hacer una analogía para poder mejorar nuestra comprensión de los eventos en el universo y del tiempo en el que han transcurrido cada uno de ellos. Y creó lo que se conoce como el calendario cósmico, que espero que varios ya lo conozcan, pero igual lo voy a decir. El calendario cósmico que se le ocurrió a Carl Sagan consiste en imaginar que desde que se creó el universo hasta el presente solo ha transcurrido un año. ¿Ok? Hacer esa analogía. De modo de que el primer segundo del 1 de enero de este año representaría el momento en que se generó el Big Bang y el último segundo del 31 de diciembre representaría el momento actual. ¿Ok? Entonces, en base a eso, uno puede representar mejor porque el cerebro sí entiende distancias y tiempos referidos a un año. Y así uno puede captar mejor cuántas son las diferencias temporales que han ocurrido entre un evento y otro. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces revisando nuestro calendario cósmico? Bueno, en enero lo más importante fue que el universo se creó. El Big Bang, expansión del universo, empiezan a generarse y agruparse átomos. En algunas zonas se agrupan suficiente como para formar estrellas. Se empiezan a formar galaxias. En marzo ya nuestra Vía Láctea empieza a formarse, ¿ya? Y luego tenemos de que hasta agosto no pasa nada más interesante que el hecho de que algunas estrellas envejecen, explotan eh, y crean elementos más pesados, ¿ya? Las primeras estrellas, bueno, de hecho casi todas las estrellas están compuestas esencialmente por hidrógeno y algunas por hidrógeno y helio. Y ya conforme empiezan a generarse el envejecimiento de las estrellas, empiezan a fusionarse átomos y así empiezan a generar elementos más pesados. Y eso da la posibilidad de que después puedan generarse sistemas solares que tengan planetas, ¿ok? Porque si no había elementos rocosos, fierro, sílice, etcétera, no se generarían planetas como el nuestro. Entonces ha sido importante de que aquí, abril, mayo, junio, etcétera, cada uno de estos meses equivale como poco más de 1.000 millones de años, ¿ya? Hayan muchas estrellas evolucionado en su desarrollo, explotado y generado gran cantidad de material que fue aprovechado por nuevas estrellas. En agosto, ¿ya? Se empiezan a formar nuestro sistema solar. A fines de agosto, más o menos, la última semana, puede ser por allí, se empieza a formar nuestra, nuestra Tierra junto con el resto del sistema solar. Eh, una cosa que es importante es que la vida surgió pronto. Antes del 18 ya había vida en la Tierra, ¿ya? Más o menos pasaron poco menos de 500 millones de años para que entre que se formó la Tierra y se enfrió lo suficiente, ya haya aparecido vida. Cuando la Tierra recién se formó, era una masa incandescente, ¿ok? Tenía temperatura de cientos de grados. La vida surgió cuando la Tierra se enfrió hasta que su superficie tenía más o menos en promedio entre 80 y 90 grados de temperatura, ¿ok? Eso es fascinante porque nos indica que tal vez la vida no es tan quisquillosa, que tal vez la vida aparece pronto cuando las condiciones se dan. Y eso es algo que es interesante, que es importante, porque nos permite
suponer de que en otras partes pudo haber sido similar y que en otras partes también hay vida rebosando como lo hay aquí en la Tierra. ¿Ok? Se pasó la vida más de 2000 millones de años como unicelular, ¿ya? Algunas al principio tipo bacteria, tipo procariota. Algunas después desarrollaron métodos de protección de su material genético y aparecieron los primeros eucariotas. Después aprendieron a trabajar en conjunto, aparecieron los multicelulares, ¿ya? Intermedio, por ahí a fines de octubre, principios de noviembre, eh, inventaron la fotosíntesis, ¿ya? Y empezaron a complejizarse. ¿Quién nos da evidencias de todo esto que estoy hablando? Bueno, los modelos físicos han teorizado el Big Bang y han teorizado el desarrollo de galaxias y después diversos tipos de telescopios nos han dado evidencias de estos procesos y que claramente funcionan bastante bien como han sido predichos, lo cual apoya bastante estas teorías. Ya con respecto a lo que es análisis de seres vivos, nuestras mejores evidencias son los registros geológicos, ¿ya? De movimientos de, de tierra, de movimientos de corteza y los fósiles, que son una de las evidencias más marcadas de cómo han ido cambiando los seres vivos a lo largo del proceso evolutivo. Llegamos a diciembre y encontramos algunas cosas interesantes, ¿ya? Eh, por ejemplo, los primeros días de diciembre se puso de moda el oxígeno. Ya la fotosíntesis existía hace como 1000 millones de años antes, pero como que no había proliferado estos organismos en gran medida. Cuando alcanzaron un nivel importante, la atmósfera de la Tierra cambió, porque pasó de un estado, de un tipo reductor a un tipo oxidante, ¿ya? Y allí, entre otras cosas, por ejemplo, se formó la capa de ozono, que fue importante porque sirve como protección contra la radiación ultravioleta del sol, entre otras cosas. Eh, Surgieron los vertebrados, por ahí por el 18, las plantas colonizaron la Tierra. Para el día 21 de diciembre, aquí recuerden que cada día son más o menos casi 40 millones de años, ¿ya? Los insectos surgieron hace 10 días más o menos, eh, y en realidad los insectos son los dueños de la Tierra. Por cada ser de otra especie hay como 100 insectos. Son los que más abundan, los más variables, los que están en todas partes. Y probablemente todas las demás líneas se mueran y los insectos van a seguir por ahí. Surgieron los anfibios, los reptiles. Para Navidad surgieron los dinosaurios. Antes de estos ya habían habido varias extinciones, ¿ya? Eh, los dinosaurios fueron los animales apex, que significa los top de cada sistema, ¿ya? Los herbívoros más grandes, los carnívoros más grandes, los que ocupaban todos los nichos ecológicos. Eh, y con eso hicieron de que los mamíferos, que surgieron poco después, ¿ya? Unos 30 millones de años después, eh, fueran seres que eran nocturnos, ¿ya? El mamífero más grande que hubo durante la época de los dinosaurios fue del tamaño de un gato más o menos, ¿ya? Por lo tanto, a la justa sobrevivimos los mamíferos compitiendo con los dinosaurios. Algunos dinosaurios desarrollaron plumas, después aprendieron a volar y se quedaron como aves. Eh, el día 30 de diciembre cayó en la península de Yucatán un meteorito que generó la última extinción masiva de especies, donde se eliminaron a todos los dinosaurios no aviares y un montón de otros seres. Los mamíferos sobrevivimos, ¿ya? Y eso dio pie, la extinción de ciertos grupos dio pie a que durante la etapa de recuperación de la vida, los mamíferos fuesen exitosos y fuesen superiores a la mayoría de reptiles. Y eso posibilitó toda una serie
de radiación evolutiva de diferentes tipos de mamíferos a todas las variantes que encontramos ahora. Llegamos al 31 de diciembre y todavía no hay rastro de los humanos. Bueno, ahí está con qué cosas nos dan evidencia de esto, ¿ya? Radiocarbono, análisis de ADN, etcétera. El último día, 31 de diciembre, vamos a enfocarnos en la humanidad, ya que nos interesa algo también nuestro propio pasado. Y vamos a encontrarnos de que nuestros ancestros, los monos, surgieron como a las 10 de la mañana, ¿ya? El primer homínido, ¿ya? Es decir, el primer ser que se conoce que haya diferente a los simios, ¿ya? Sahelanthropus tachirensis, surgió como a las 2 de la tarde más o menos, ¿ya? Es un homínido, todavía no es humano. El primer humano surgió casi a las 10:30 de la noche, pero no es un humano de nuestra especie, ¿ya? No es un humano de nuestra especie, es otra especie de humano. Nuestra especie, el Homo sapiens, lleva apenas 6 miserables minutos de este calendario cósmico, de este año galáctico, ¿ok? Ese es el tiempo que tenemos nosotros como especie. Y en esos 6 minutos hemos conseguido cosas que ninguna otra especie ha hecho, buenas y malas, ¿ok? Hemos conseguido, por ejemplo, entender el pasado. Hemos conseguido comprender más o menos bien de dónde venimos, ¿ok? En el proceso hemos hecho un montón de otras desgracias que para qué hablar, ¿ya? Que le han hecho mal al planeta, pero somos una especie bastante particular, a costa de un montón de otras especies, ¿ok? Eh, si consideramos, por ejemplo, todo lo que sabemos de historia, todo lo que hemos aprendido, todo lo que aparece redactado en los libros de historia, todo lo que sea eh, eh, un recuerdo histórico, ha ocurrido en los últimos 15 segundos. Recién hace 15 segundos los humanos aprendimos a escribir, ¿ya? ¿Qué nos esperará el día de mañana? Pues no tenemos idea, ¿ah? Pero esperemos de que el hombre aprenda a poder convivir con el resto de los seres para poder asegurarse de que el planeta no, no termine en una catástrofe ecológica. ¿Ok? Bien, hemos visto el dónde, hemos visto el cuándo, pero todavía no hablamos del cómo. ¿Cómo se originó la vida? Y aquí, en realidad, no hay un verdadero modelo eh, que sea estándar, ¿ya? Eh, por cierto, la imagen es un chiste, ¿ya? No es una pregunta literal de quién fue antes el huevo y la gallina. La pregunta del huevo y la gallina, para que lo tengan claro, es una pregunta filosófica, no biológica, ¿ya? Es cuando uno quiere hacer alegoría de algo que no sabe cuál podría ser primero, pero en realidad, desde el punto de vista biológico, para que lo tengan claro, por si alguna vez les toca discutir esto, las gallinas tienen como 7.000 años, ¿ya? De existencia como especie, ¿ya? Mientras que los huevos tienen más de 600 millones de años, ¿ya? Desde los primeros seres parecidos a esponjas que, que surgieron. Así que no hay discusión biológica en ese sentido, ¿ya? Pero haciendo alegoría al tema del origen de la vida, vamos a encontrar de que si bien hay varias teorías que tienen evidencias fuertes, aún no se puede determinar exactamente cómo ha ocurrido. Pero sabemos hartas cosas. Sabemos cómo ha ocurrido y también sabemos cómo no ha ocurrido, ¿ya? Eh, como la pregunta de dónde venimos es tan grandota, es tan importante, muchos han tratado de responderla. Y a lo largo del tiempo, conforme el hombre ha ido aprendiendo, conforme hemos ido, conforme hemos ido desarrollando capacidades tecnológicas para poder analizar evidencias, se han ido cambiando algunas cosas y algunas teorías se han ido desechando.
Dentro de los montones de teorías que se han desechado, hay una que destaca, ¿ya? Porque más allá de, de porque sea interesante, es por el tiempo de duración. La generación espontánea eh, duró como una teoría del origen de la vida de más de 1500 años. ¿Ok? Eh, y esta, si bien fue organizada, fue propuesta hace unos casi 2000 años atrás, eh, indica, en base a lo que sabían en ese entonces y en base a lo que tenían y no tenían, que los seres vivos surgían de materia en descomposición o de restos de otras cosas inorgánicas. ¿Ya? Tampoco piensen de que los hombres de la antigüedad eran tontos. ¿Ya? Sabían, sabían cómo nacía un ser humano, ¿ya? De una mujer, sabían el proceso reproductivo, veían a los animales aparearse y tener crías. ¿Ok? Tampoco es que fueran tan tontos para pensar de que aparecía un caballo de la nada, pero pensaban de que los seres inferiores sí podían surgir de la nada porque eran menos complejos. ¿Ya? Eh, por ejemplo, en un charco que se formaba por la lluvia aparecían renacuajos y como no habían visto otros seres, asumían de que aparecían de la nada. ¿Ya? O si alguna cosa se descomponía y aparecían larvas, también podían asumir que surgían de la nada porque no habían visto nada que llegase y dejase algo. Y ahí tenemos el problema de que tampoco no tenían microscopios, ni lupas, ni nada por el estilo, como para poder observar huevos que hayan sido dejados por insectos, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenían sus evidencias en base a la tecnología que disponían. Y era bastante entendible de que podía ser así. Animales sencillos podían surgir así de la nada y bajo ciertas condiciones se pensaba de que en los bosques un animal sencillo podía transformarse en uno más complejo y así. No tenían evidencia muy grande de eso, pero pensaban que podía ser así. Tuvieron que llegar algunos investigadores, ya estamos hablando de 1600, más o menos 1700, eh, que, que se dieron cuenta que se dieron cuenta que en realidad, ya considerando temas de microbiológicos, eh, la vida no surgía de otra cosa que no fuera vida. ¿Ya? Y uno de los ensayos más famosos que hicieron Rey y Pasteur, por ejemplo, fue corroborar de que, de que donde había vida, surgía vida, donde no había vida, no surgía vida. ¿Ya? Y ese ensayo, por ejemplo, se evidencia acá. Tomaron carne en 3 botellas, una sin tapa, una con una gasa que deja salir los olores y una hermética. A las 2 primeras se le acercaron moscas. A la que estaba arriba abierta entraron al frasco las moscas. En la otra no pudieron entrar. Abajo ni siquiera se le acercaron porque no salía ni olor. En el frasco de abajo no aparecieron nada. No se había acercado ningún ser vivo, no aparecía ningún ser vivo. En el de arriba, el ser vivo había estado en contacto con la carne, sus descendientes estaban ahí en contacto con la carne. En el otro quedaron arriba, afuera, cerca. Las moscas son oportunistas. Si no pueden poner el huevo arriba del alimento, lo ponen cerca y la larva verá cómo llega. ¿Ya? Entonces, ensayos como esto y muchos otros más hicieron de que esta teoría, como muchas otras, fuese descartada. ¿Ya? Montones de otras teorías que trataron de explicar cómo surgían los seres, cómo habían surgido los seres vivos, se fueron descartando y a la fecha, en la actualidad, si bien todavía hay varias, podemos, podemos indicar de que hay dos teorías que todavía conservan evidencias marcadas y que no se pueden descartar con, con, con las pruebas que tenemos hasta ahora. Una es la teoría cosmozoica, o también llamada de la panspermia, que dice que la vida se originó fuera del planeta. ¿Ya? Eh, Se originó en algún lugar de la galaxia o del universo en otra parte, y luego llegó hasta la Tierra protegida adentro de meteoritos. ¿Ya? Eh, por si no lo saben, por ejemplo, cuando un meteorito impacta contra la Tierra,
cuando un meteorito impacta contra la Tierra, si el impacto es lo suficientemente grande, rocas terrestres pueden salir disparadas hacia el espacio, ¿ya? Se han encontrado meteoritos de origen terrestre en Marte, se han encontrado meteoritos de Marte en la Tierra, ¿ya? Y así de otros lugares. Entonces, cuando hay un impacto de un meteorito, si el impacto es muy fuerte, fragmentos pueden salir disparados al espacio. Y si llevan adentro alguna forma de vida, podría existir la posibilidad de que si resiste el viaje, pueda colonizar otra parte. Y así podría viajar, ¿ya? Aunque suene fantástica la teoría, tiene evidencias, por eso es que se la conserva y no se la ha descartado. Y dentro de las evidencias que presenta, dentro de las evidencias que presenta, está de que en los meteoritos, en muchos meteoritos que se han analizado, se han encontrado restos orgánicos. Se han encontrado aminoácidos, se han encontrado ácidos grasos, aldehídos, etcétera. Se supone de que el material orgánico solo lo producen los seres vivos, ¿ya? Entonces, si que se encontró, probablemente ese meteorito tenía o contenía seres vivos. Es una evidencia, no es tan fuerte, pero sirve, ¿ya? La otra evidencia que también podría servir es la que está en las fotos de arriba de arriba a la derecha. En eh, en algunos meteoritos se han encontrado estas cosas. ¿Ven? Y si uno lo mira, tiene toda la pinta de un ser vivo. Tiene toda la pinta de un ser vivo. Eso también, parece un gusanito. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando un ser se fosiliza, todas sus moléculas orgánicas son reemplazadas por sales minerales. O sea, un fósil es una piedra que conserva la forma original. Eso es todo. Pero no tiene restos orgánicos. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando se forma una roca, por ejemplo, una roca de lava o una roca por compactación de tierra suelta, etcétera, hay varias formas en que se forman las rocas, pero cualquiera de las formas que sea, a veces toma formas caprichosas. Entonces, esto que parece un gusanito podría simplemente ser que la roca cuando se formó tomó esa forma caprichosa. No hay cómo saber si es un fósil, ¿ya? No tiene, a pesar de la forma, no se le ha podido determinar que realmente era un ser vivo, por el tamaño y un montón de características. Hay formas en que se puede clasificar. Como tampoco queda ningún resto orgánico allí mismo, tampoco se puede determinar que fue un ser vivo. Pero podría ser, si encontramos un meteorito que venga de otra parte que no sea de origen terrestre, que traiga algo y que evidentemente sea ser vivo, diremos de que la vida pudo haber viajado de esa manera. ¿Ok? Eh, ¿Por qué en la Luna no hay vida? Bueno, la Luna, una parte de la Luna se formó desde la Tierra, ¿ya? El origen de la Luna es bastante simpático. Un bólido espacial chocó contra la Tierra, ¿ya? Y al chocar contra la Tierra, bueno, explotó, pero se llevó un pedazo de la Tierra y un pedazo del bólido, de modo de que los restos que quedaron flotando alrededor de la Tierra se reorganizaron y formaron la Luna, ¿ya? Ese es el origen que se supone es el más preciso de cómo surgió la Luna. Ahora, ese choque fue en etapas tempranas, cuando probablemente todavía no existía vida en la Tierra, ¿ya? O si existía vida era era protovida, de modo de que no sobrevivió o no se han encontrado restos de sobrevivencia en la Luna, ¿ok? Ah, ya, mira, cuando tú encuentras una estructura como esta, tú puedes decir, podría ser vida o no. Pero si tú encuentras un sistema donde, por ejemplo, en cada una de estas le encontrases hacia el lado una especie como de patitas, ya no sería una casualidad, ¿ya? Eh,
para determinar si un fósil corresponde a un organismo vivo o no, hay que hacer varias pruebas. Y en base a eso se tiene que determinar si es que el grado de repetibilidad de fragmentos es consistente. Y se les hace varias mediciones para poder determinar qué tan probable es de que esa estructura se haya formado al azar. ¿Ya? Se haya formado al azar. Entonces, si, si la probabilidad de que se haya formado una estructura al azar es baja, probablemente era un ser vivo. ¿Ya? Eh, hay algunas estructuras orgánicas de seres vivos que son muy características y que son muy diferentes a una forma aleatoria. Una forma de gusano no es una forma que sea muy diferente a la naturaleza. Por ejemplo, si tú tienes arena y dejas caer gotas, las gotas al circular por la arena pueden crear como canales que si se rellenan con material diferente ya van a formar una especie como de gusanito. ¿Ya? Entonces, hay hay formas que es más fácil decir, no, esto era ser vivo, y hay formas que te hacen dudar. Y ahí los especialistas determinan la certeza. Y para estos casos, la certeza no es tan alta. Si se hubiesen asegurado, si tuviesen la certeza, ya habrían dicho, no, ¿saben qué? Sí, es un meteorito, hay vida afuera, etcétera. ¿Ya? Pero hasta la fecha no. Los sistemas. ¿A qué sistemas te refieres, Isidora? ¿Al sistema, la Tierra, la Luna, etcétera? Es por una cuestión de giro. ¿Ya? Los, los planetas, las estrellas y en general todo en el universo gira. ¿Ya? Y al girar se genera esa estructura, porque la estructura, la esfera, es la estructura más estable que hay en el universo. ¿Ya? Entonces, al girar, se van ordenando y toman estas formas esféricas. Por eso es que los planetas son esféricos. Ahora, si tú observas, por ejemplo, algunas lunas, busca fotografías de lunas de Saturno, de Júpiter, de Marte, no son completamente esféricas. Probablemente porque algunas no han tenido el tiempo suficiente o la masa suficiente o eran demasiado deformes desde el inicio, ¿ya? Pero en general, con el tiempo, todo va tomando una forma redondeada. ¿Ok? Esta es la teoría cosmozoica. ¿Ya? Ahora, si es que la vida fue sembrada o fue aleatorio o lo que sea, eh, no se sabe. Eh, hay varios versiones de cómo podría haber sido sembrada la vida. Algunos dicen que pudo haber sido a propósito. ¿Ya? El universo tiene tantos millones de años que fácilmente podríamos haber sido visitados hace 4.000 millones de años atrás, ¿ya? Y se les quedaron algunos restos orgánicos a seres de otras partes, o viajaron en meteoritos, ¿ya? O se formó. También hay una hipótesis que habla acerca de que la vida pudo haberse originado en Marte y después de Marte llegado acá. Marte tiene componentes metálicos diferentes a los de la Tierra que facilitan algunos procesos de catálisis. Marte tenía agua antes. Entonces, podrían ser que la vida haya pasado por ahí, luego saltado acá. Hay cuantas posibilidades que todavía se están explorando y todas son geniales y fantásticas. ¿Ya? Una cosa así. La teoría cosmozoica o panspermia no resuelve el problema del cómo. ¿Ya? No resuelve el problema del cómo. Solo dice que la vida pudo haber llegado a la Tierra de afuera, pero no nos dice cómo se formó en otra parte. ¿Ya? Solo nos dice que vino de otra parte. ¿Cómo se formó? No hay planteamiento de eso, porque ni siquiera se podría saber dónde se empezó. ¿Ok? Así que no nos resuelve el cómo. Y la otra teoría, que sí trata de resolver el cómo y que le falta poco, tiene muchas evidencias, es la teoría de la abiogénesis. ¿Ya? Esta propone que la vida surge de la materia inanimada, pero a diferencia de la teoría que hablábamos hace rato, de la generación espontánea,
La teoría de la biogénesis propone que la vida surgió una vez bajo ciertas condiciones, ¿ya? Bajo ciertas condiciones específicas de la Tierra primitiva que se dieron en esa instancia y que no han vuelto a repetirse. Y por esa razón la vida solamente ha surgido una vez y se ha mantenido. Y por eso es que los seres son todos derivados de un mismo origen, porque la vida surgió una sola vez de una sola forma, organizando moléculas de manera eh, no aleatoria. ¿Ya? Eh, los, los creadores, los postuladores de esta teoría fueron un ruso, Oparin, y un británico, Haldane, por separado lo hicieron, no juntos, postularon cosas similares, ¿ya? Y sostenían de que considerando las condiciones de la Tierra primitiva, la Tierra prebiótica, eh, la Tierra era semejante a un enorme matraz de química. Piensen esto, la Tierra estaba como a 80, 90 grados, o sea, los mares estaban prácticamente hirviendo, ¿ya? Mucha energía. No había oxígeno en la atmósfera, ¿ya? Casi no había atmósfera, de modo que la radiación solar llegaba directo sobre la Tierra, radiación ultravioleta, montones de energía sobre la Tierra. El vulcanismo estaba en todo su esplendor, y si ustedes han fijado, los volcanes siempre generan tormentas eléctricas, así que toda la Tierra era una lluvia de rayos por todas partes, ¿ya? Llegaban meteoritos bombardeando la superficie terrestre, ya que no teníamos atmósfera que nos protegiera, casi no se quemaban e impactaban directo. ¿Okay? Todas esas condiciones de este planeta inhóspito que teníamos, eh, hicieron de que se generase un conjunto de reacciones químicas. Y ese conjunto de reacciones químicas, dado el hecho de que la Tierra tenía una atmósfera reductora, eran esencialmente de síntesis. Más adelante van a ver ustedes en la parte del metabolismo, en la parte de bioquímica, que las reacciones de oxidación son generalmente reacciones que degradan moléculas, mientras que las reacciones de oxidación degradan moléculas. Las reacciones de reducción son reacciones de síntesis de moléculas. Y la atmósfera primitiva que teníamos era reductora, o sea, propicia a la síntesis. Además de ser reductora, era altamente energética. Tormentas eléctricas, meteoritos, radiación solar, calor, ¿ya? Bajo esas condiciones es que pudo haber sido probable de que se genere una enorme cantidad de moléculas orgánicas que fueron organizándose. Y al organizarse, lograron adquirir estas capacidades que conocemos como los principios de biología, de homeostasis, de orden, de interrelación, etcétera, y fueron evolucionando conforme la Tierra fue cambiando. ¿Ok?